Bueno, muy buenos días. Nosotros somos el grupo 7, conformado por Nicolás Casallas, Angélica Lanza y Nicolás Morales, y les vamos a exponer sobre la carbazina, el fármaco específico que nos correspondió en esta parte del curso de Farmacia Química 1. Primeramente, en cuanto al contenido, vamos a explicar la estructura y función de la diana farmacológica principal o más estudiada del mismo fármaco, que es la de carbazina. Segundo, el nombre y estructura química del mismo. Tercero, interacciones moleculares entre el fármaco y la diana. Cuarto, la acción del fármaco sobre el blanco farmacológico y el efecto del fármaco en el organismo. Quinto, vamos a explicar los ensayos realizados para estudiar el mecanismo de acción del fármaco. Sexto, la información de otras dianas a las que se une este fármaco para producir su efecto y algunos agentes alquilantes. Y por último, vamos a presentar otros fármacos que se unen a la misma diana para ejercer su acción. Y bueno, finalmente vamos a hacer presentación de nuestra bibliografía empleada para pues esta presentación realizada. La diana del fármaco es el ADN. El ADN tiene una parte central con un azúcar y un fosfato, en la que se enlazan unas moléculas llamadas bases nitrogenadas. La desoxirribosa se refiere al azúcar y el nucleico es el ácido formado por el fosfato y la base nitrogenada. Estas bases pueden ser de cuatro tipos: adenina, citosina, timina y guanina, nombradas normalmente como ACTG, y el orden en que se combinan una después de la otra es lo que codifica la información genética. El ADN se organiza estructuralmente en cromosomas. La actividad se regula por medio de la alquilación, la cual interfiere con el ADN de las células e impide la formación de células cancerosas. La carbazina es un profármaco de origen natural. Es un agente antineoplásico que se usa para tratar el melanoma maligno. Estos son compuestos que contienen un anillo heteroaromático que lleva un grupo carboxamida. Requiere actividad metabólica por los citocromos P450. La actividad metabólica implica la alfa-hidroxilación de uno de los grupos N-metilo por las enzimas P450 para formar 5,3-hidroximetil, 3-metil, triacen, 1-il y midazol 4-carboxamida. Este metabolito es químicamente inestable y pierde formaldehído. Para generar la especie N-desmetilada 5,3-metil, triaceno, 1-il y midazol 4-carboxamida. La descomposición rápida de la molécula resultante produce 5-aminoimidazol 4-carboxamida, también conocido como AIC, el principal metabolito detectado en plasma y orina, y la especie reactiva metano diazohidróxido que produce nitrógeno molecular, y el catión metilo, responsable de la formación de aductos de O-alquiloguanina ADN. En cuanto a las interacciones moleculares entre el fármaco y la diana, encontramos que la dacarbazina, al ser un profármaco, posee una interacción de activación y posteriormente la molécula activa actúa sobre el blanco específico. La primera reacción se da a nivel hepático, donde, como se mencionó anteriormente, el citocromo P450, que es parte de la familia de hemoproteínas, da una metabolización por las isoenzimas CYP1A1, 1A2 y 12-1. Estas isoenzimas dan primeramente la formación de un compuesto hidroximetilado, que se lleva hasta el componente activo, que es el catión metildiazonio. Acá podemos ver la primera transformación, la cual se da sobre el fármaco. Posteriormente, esta molécula formada, la cual posee una acción no específica en el ciclo celular, genera una alquilación en el ADN, puntualmente un ataque por parte del carbonilo presente en la guanina al nucleófilo previamente formado. Esto lo que genera es una adición de metilo, usualmente encontrada en la posición N7 de la guanina, aunque pues también se puede encontrar esta reacción en otras bases purínicas. En cuanto a la acción del fármaco sobre el blanco farmacológico y el efecto del fármaco en el organismo, primeramente su acción está relacionada con un efecto alquilante en el ADN, especial en las bases purínicas presentes. Esto causa la metilación de la guanina. Esta metilación genera desajustes base-base con la citosina y la timina, y asimismo, este emparejamiento de bases incorrecto puede generar la muerte celular, o en caso de que esta sobreviva, puede provocar mutaciones puntuales somáticas. Por otro lado, en cuanto al efecto, encontramos que el efecto farmacológico principal que se encuentra asociado a la carbazina es esencialmente antineoplásico, acompañado de un efecto citotóxico y mutagénico, provocando un emparejamiento de bases incorrecto. Este efecto genera una inhibición del crecimiento de la célula y de la síntesis del ADN en la misma. Sin embargo, al ser un profármaco, no se le atribuye directamente el efecto a la de carbazina, sino a su molécula farmacológicamente activa, que en este caso es el catión.
El artículo que revisamos presenta la activación del fármaco, nos dice que su mecanismo de acción no se ha aclarado por completo hasta ahora, pero que se dispone de la evidencia considerable que muestra que la actividad antitumoral de este compuesto está relacionada con la inducción de aductos de metilo al ADN. Un aducto es un complejo que se forma cuando un compuesto químico se une a una molécula biológica como ADN o proteínas. Dentro de los datos presentados también se mencionan uniones efectivas entre fármaco y receptor, además de otras posibles uniones de las cuales no se conoce su efecto. Sin embargo, no nos muestra estudios específicos. Los agentes alquilantes son compuestos altamente electrofílicos que reaccionan con nucleófilos para formar fuertes enlaces covalentes. Hay varios grupos nucleofílicos presentes en las bases de ácidos nucleicos del ADN que pueden reaccionar con los electrófilos. En este caso, el ion metildiazonio reacciona con las bases purínicas del ADN, guanina y adenina, formando aductos de metilo. El sitio más frecuente de alquilación es el nitrógeno 7 de la guanina. Sin embargo, la O6-metilguanina es la principal lesión responsable de la citotoxicidad y el efecto mutagénico de la dacarbazina, porque puede generar un emparejamiento de bases incorrecto. En esta imagen se observa una codificación incorrecta debido a unidades de guanina alquiladas. La base de guanina generalmente existe como un cetotautómero, lo que le permite emparejarse con la citosina. Sin embargo, una vez alquilada, la guanina prefiere el tautómero enol y es más probable que se empareje con la timina. Tal codificación errónea conduce en última instancia a una alteración en la secuencia de aminoácidos de las proteínas, lo que a su vez puede conducir a la alteración de la estructura y función de las proteínas. Otros agentes alquilantes que reaccionan con el ADN son las mostazas nitrogenadas o de nitrógeno. Como ejemplo tenemos la clormetina, que forma el ion acilhidrino altamente electrofílico. Así se puede llegar a la alquilación del ADN y, como el proceso puede repetirse, se producirá un entrecruzamiento entre cadenas o dentro de una cadena. Las nitrosurias, como la lomustina y carmustina, se descomponen en el cuerpo y el agente alquilante reacciona inicialmente con un resto de guanina en una hebra del ADN, luego con una unidad de guanina o citosina en la otra hebra para producir entrecruzamiento entre hebras. El bisulfán causa entrecruzamiento entre cadenas entre unidades de guanina. El mecanismo implica una sustitución nucleofílica SN2 directa de los grupos sulfonato y no implica ningún intermediario. El cisplatino se une fuertemente al ADN en regiones que contienen unidades de guanina adyacentes, formando enlaces covalentes de platino-ADN dentro de la misma hebra, lo que produce entrecruzamiento dentro de la hebra, y es probable que esto ocurra en las posiciones de nitrógeno 7 y oxígeno 6 de moléculas de guanina adyacentes. Finalmente, la mitomicina C alquila los residuos de guanina en diferentes cadenas de ADN, lo que conduce a la reticulación entre cadenas. Muchas gracias por la atención proporcionada a esta presentación. Se recuerda que cada diapositiva se encuentra con su propia y respectiva bibliografía en la parte inferior de la misma. Muchas gracias.